Buenas tardes. Soy Irkania Soto, gerente de la unidad de oncología de Pharmatech. Quiero agradecerles a todos por su tiempo esta tarde. Pharmatech es una empresa comprometida con el constante proceso de educación de la comunidad médica dominicana. Esta tarde es un ejemplo de ese compromiso y esperamos que este webinar de cáncer de mama sea de mucho provecho para todos. Antes de continuar, me gustaría exhortarlos a que pueden hacer sus preguntas a través del chat y al final de cada ponencia las mismas serán contestadas. Permítanme ahora presentarle a nuestro moderador de esta tarde, el doctor Ramón Eduardo Pérez Martínez, cirujano oncólogo, jefe del servicio de tumores mamarios del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología y pasado presidente de la Sociedad de Cirugía Oncológica Dominicana. Doctor Pérez Martínez, adelante y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Irkania, muy buenas tardes a todos los colegas que se han conectado a esta plataforma para disfrutar de este evento científico y estamos seguros que nos vamos a dar un buen plato, un plato fuerte hoy con tres importantes ponentes de renombre internacional que nos van a transmitir sus experiencias y sus conocimientos actualizados en el manejo loco regional y sistémico del cáncer de mama en tiempos del COVID, es decir, en pandemia. Agradecemos a todos ustedes que estén presentes en este webinar y esperamos que los conocimientos que aquí se expongan sean de provecho para ustedes y agradecemos nuevamente a Pharmatech como laboratorio darnos la oportunidad de participar en este tipo de eventos tan importantes para toda la comunidad oncológica de República Dominicana y de América Latina. Muchas gracias y bienvenidos. Vamos, sin más preámbulos, a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Benigno Acea Nebril, cuya conferencia se titula Cirugía Oncológica de Mama en el Hospital Libre de COVID-19, resultados preliminares. Me van a permitir leer brevemente y puntualizar algunos de los aspectos de su hoja de vida, de su currículum. Doctor en Medicina por la Universidad de La Coruña, experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama por la Universidad de La Coruña, cirujano egresado y médico adjunto del Departamento de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Universitario de La Coruña. Desde el año 2000 es cirujano en la unidad de mama del Hospital Avente y Lago, perteneciente al mismo complejo hospitalario. Amplia actividad investigadora centrada en el estudio de diferentes aspectos relacionados con el cáncer de mama y de la bioética asistencial. Pertenece al grupo de investigación CELCON-SB, donde es coordinador para cáncer de mama. Profesor del Máster de Senología y Patología Mamaria de la Universidad de Barcelona. Miembro de honor de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología y de la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica. Autor de la obra Cirugía Oncológica de la Mama, Técnicas Oncoplásticas y Reconstructivas, que ya va en su cuarta edición. Sin más preámbulo, le dejamos el espacio a nuestro colega y hermano, el doctor Benigno Acea. Bien, buenas tardes desde España. En primer lugar, pues quiero agradecer a Pharmatech la oportunidad que nos da de poder contactar con todos vosotros para transmitir pues un poco la experiencia inicial que hemos tenido en España durante esta pandemia y también especialmente a mi compañero y hermano, doctor Eduardo Pérez Martínez, pues también por esta invitación que nos ha facilitado el poder estar hoy con vosotros, ¿no? Inicialmente, yo voy a intentar transmitiros cuál ha sido nuestra experiencia en el manejo del cáncer de mama durante la pandemia que hemos sufrido durante estos meses, ¿no? Y un poco en la idea de que yo creo que en esta primera pandemia yo creo que nosotros tenemos que aportar entre todos experiencias mutuas porque posiblemente una de las conclusiones a la cual yo quería concurrir
es que posiblemente cada hospital, cada ciudad, pues tenga que buscar la mejor solución dependiendo un poco de la presión pandémica que tenga en ese momento y especialmente pues también de los recursos que uno tenga, ¿no? Simplemente recordaros que, como ya sabemos, la crisis que estamos viendo este año de COVID pues es una crisis que se ha transmitido de continente a continente. Comenzó a finales del año pasado en Asia, en China, con la afectación que todos conocemos. Y durante el primer trimestre de este año pues nos ha afectado a Europa, especialmente dos países del sur de Europa, Italia y España. Yo creo que hemos sido los países que con más virulencia hemos vivido esta infección, infección de la cual ya afortunadamente ya estamos saliendo. Y yo creo que actualmente el foco de la pandemia se centra precisamente en el continente americano, ¿no? Con dos países, Estados Unidos y Brasil, que posiblemente en el momento actual sean los que con mayor virulencia estén viviendo esta experiencia. Por lo tanto, nosotros, como veis, nosotros en Europa nos hemos nutrido de la información que venía de China, porque ellos ya habían pasado la pandemia y posiblemente ahora la experiencia europea pues pueda servir a Latinoamérica un poco para valorar cuáles son los diferentes impactos y logísticas que se precisan en este tipo de problemática, ¿no? Nosotros en España, la pandemia, desde el punto de vista del estado de alarma, se realizó o se fundamentó a mediados del mes de marzo. Y la tercera semana de marzo pues empezó el estado de alarma en España, con lo cual comenzó el confinamiento. Y en ese momento las dos sociedades españolas que tienen pues una mayor repercusión en lo que es el colectivo especialmente de cirugía oncológica de mama, que son la Asociación Española de Cirujanos de Mama, AECIMA, y la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, pues en esa tercera semana de marzo envió pues unas recomendaciones para valorar la terapéutica en las mujeres con cáncer de mama y especialmente pues aquella que se relacionaba con el manejo oncológico de las mismas, ¿no? En estas recomendaciones pues destacaban pues la recomendación de disminuir de alguna forma la intensidad de la cirugía oncológica sobre las pacientes en el supuesto de que a mayor agresividad en caso de infección de las pacientes por coronavirus, pues podría tener mayor impacto sobre la mortalidad. En este sentido, pues también se recomendaron modificaciones en las pautas de inicio de tratamientos sistémicos, especialmente con quimioterapia, también un poco en la idea de que evidentemente las pacientes que pudieran estar contaminadas por el virus iban a tener una mayor tasa de mortalidad. Y esta información se fundamentaba pues en las escasas publicaciones que algunos grupos chinos comenzaban a publicar durante el mes de marzo, ¿no? En términos generales, las recomendaciones que se realizaron durante esta primera fase de la pandemia en España, al menos en la cirugía oncológica, fue suprimir todas aquellas cirugías que no fuesen estrictamente necesarias en el manejo quirúrgico de las mujeres con cáncer de mama. En principio, se recomendó pues valorar la supresión de cirugías de simetrización en cirugía oncoplástica, en el sentido de que esto podía aumentar la duración de las intervenciones quirúrgicas y, por tanto, aumentar el riesgo de contaminación de las pacientes por el COVID durante el acto quirúrgico. Se valoró también la supresión de la reconstrucción inmediata tras mastectomía en un intento de disminuir la agresividad sobre dichas pacientes y, especialmente, se recomendó la no realización de reconstrucción autóloga en estas mujeres, ¿no?
Después, con respecto a los tratamientos médicos, las primeras recomendaciones también se basaron en demorar entre 4 y 6 semanas las cirugías oncológicas tras tratamiento sistémico primario, un poco en la idea de intentar demorar lo más posible el inicio de la cirugía y dar tiempo a que bajase la intensidad de la pandemia en cada ciudad. Y en aquellos tumores triples negativos, ER2 positivos en etapa 1, pues manejarlos de entrada con cirugía primaria en vez de derivarlos a la cirugía, al tratamiento sistémico primario. Y por otra parte, también en cuanto a la cirugía no oncológica, pues evidentemente que era una cirugía que no es necesaria estrictamente, pues evidentemente se recomendó y se recomienda en fase de pandemia pues diferir toda aquella cirugía de reducción de riesgo, cirugía profiláctica que no esté asociada a un manejo oncológico y todos aquellos segundos tiempos de reconstrucción mamaria, ya sea recambio de expansores, realización de reconstrucción del complejo areola-pezón, así como aquellas mujeres que ya mastectomizadas estaban programadas para una reconstrucción diferida. Y por supuesto, pues toda la cirugía vinculada a la patología benigna. Por lo tanto, inicialmente las recomendaciones que se instauraron al inicio del estado de alarma durante la segunda quincena del mes de marzo, pues fue disminuir la agresividad en la cirugía oncológica de mama y, por otra parte, pues suprimir aquellas cirugías vinculadas a las mujeres con cáncer de mama que no fuesen estrictamente necesarias, como son las reconstrucciones diferidas. Recientemente se ha publicado un poco esta experiencia inicial de diferentes unidades o centros de patología mamaria en Europa en este artículo de BRES, en donde un poco se ha realizado una encuesta a varias unidades y centros europeos de patología mamaria, y esta encuesta pues efectivamente demuestra que gran parte de los centros cambiaron, modificaron sus pautas respecto a la valoración terapéutica de las enfermas, ¿no? En esta encuesta, al menos muchos centros han reconocido una reducción en el 50% de la carga de trabajo, en el sentido de que han reducido la cirugía programada a la espera de mejorar las condiciones de la pandemia, o bien han trasladado la programación quirúrgica a otros centros ajenos con el fin de evitar el contagio en el centro inicial donde ya había enfermos ingresados con COVID. Otra de las pautas que se reconoce en muchos de los centros europeos es que se ha incrementado la demora entre el diagnóstico y primer tratamiento, tanto para la cirugía como para el tratamiento sistémico primario. Evidentemente también se han modificado pautas en el tratamiento sistémico primario de la neoadjuvancia. Un 56% de los centros ha reconocido que se modificó la indicación para disminuir dicho inicio o dicha indicación de tratamiento sistémico primario y derivarlo a cirugía primario, incrementando también por ello pues cirugías primarias, como hemos visto antes, en etapas 1 de tumores triples negativos y ER2 positivo. Y después también otra pauta común en muchas unidades, incluida también la nuestra, es pacientes de elevado riesgo con presencia de tumores con receptores positivos, pues instaurar la hormonoterapia sistémica primaria sin cirugía, especialmente aquellas pacientes con tumores luminal A. En la reconstrucción mamaria, la mayor parte de los centros reconocen que ha cambiado también la indicación de la reconstrucción tras la vigencia de la pandemia COVID, y también existen datos de que, como veremos luego, pues la radioterapia posoperatoria en algunos casos se ha modificado, intensificando el hipofraccionamiento e incluso el suprahipofraccionamiento
fraccionamiento con el fin de que las enfermas estén lo menos posible en los centros oncológicos. Por lo tanto, evidentemente, estas pautas que se recomendaron para la cirugía oncológica en esta parte inicial de la pandemia en Europa, pues han sido seguidas por la mayoría de los centros, ¿no? No obstante, yo aquí os voy a presentar un poco nuestra experiencia en nuestra unidad de mama, que difiere un poco de esta experiencia en la mayoría de los centros europeos, y me gustaría un poco explicaros un poco cuáles han sido los motivos que han motivado pues que nosotros de alguna forma hayamos mantenido el programa de cirugía oncológica en nuestras enfermas con cáncer de mama, ¿no? La primera cuestión que quiero comentaros es que, evidentemente, cuando un país está en estado de alarma por una pandemia como la que estamos viviendo, realmente esa pandemia no afecta de igual forma a todo el país, ¿no? En España, aquí tenéis un poco los datos del Ministerio de Sanidad, quizás hay dos zonas que son las que más se han visto afectadas por la pandemia. Por una parte, Madrid, que se ha llevado la peor parte de toda esta pandemia durante el año, y después también la ciudad de Barcelona y la zona de Cataluña, ¿no? Posiblemente esta pandemia se intensifica sobre todo en zonas con un número muy importante de población, con mucha densidad poblacional, con medios de transporte públicos como son el metro o el tren, que favorecen el intercambio de personas, ¿no? En las zonas más periféricas, como es la ciudad en la que yo vivo, en La Coruña, la zona de Galicia, son ciudades más pequeñas con mayor dispersión de la población, y en donde hemos tenido pues una incidencia de la pandemia mucho más baja que en las grandes ciudades, ¿no? Esto posiblemente también justifica que nosotros la tasa de mortalidad que hemos tenido por la pandemia COVID pues haya sido muy baja. Aquí tenéis un poco las cifras de mortalidad en las diferentes regiones de España. Destaca en Madrid una tasa de mortalidad de 130 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La media nacional está en torno a 58, y nosotros aquí en Galicia, en nuestra región, pues nuestra tasa es la mitad de la media nacional. Por lo tanto, nosotros hemos tenido pues una incidencia mucho menor de pandemia y una baja tasa de circulación del virus, ¿no? Por lo tanto, esto es una característica que ya nos diferencia del dramatismo sufrido en Madrid o en Barcelona, en donde los sistemas sanitarios han quedado colapsados por esta patología, y donde, por lo tanto, se ha tenido que priorizar los recursos sanitarios para tratar a estas personas, limitando, pues evidentemente, la atención a la patología oncológica. Otra de las características que hemos tenido en nuestra ciudad, y aquí tenéis pues una fotografía de nuestra ciudad, de La Coruña, es que nosotros somos un hospital público, pero realmente tenemos 4 edificios diferenciados, ¿no? Tenemos el Hospital Central, que es el Hospital de La Coruña, que es donde está la urgencia, es donde están las unidades de cuidados intensivos, y es el hospital en el cual se han ingresado todos los enfermos COVID. Es el hospital donde se ha realizado la atención intensiva de aquellos enfermos que necesitaban una intubación por insuficiencia respiratoria. Está también el Hospital Materno Infantil, que es un hospital dedicado fundamentalmente a la ginecología, obstetricia y pediatría, y donde también se encuentra el Hospital de Día de Oncología, donde ha habido una tasa de afectación COVID mucho menor, en algún caso esporádico. El Hospital de Oza es un hospital de rehabilitación sin tampoco urgencia, y nosotros nos encontramos en el 4º hospital, en el Hospital Aventilago, que formamos parte de este complejo hospitalario, y que es donde se ubica la unidad de mama, los quirófanos para la cirugía oncológica de mama. Nuestro hospital, el Hospital Aventilago, no tiene puerta de urgencia, por lo tanto, nosotros no hemos ingresado pacientes con afectación COVID. La cirugía es una cirugía programada, con lo cual a los pacientes se les ha realizado test previos. Por lo tanto, nos hemos mantenido pues, dentro de un hospital libre de COVID, con lo cual nos ha permitido mantener los quirófanos abiertos sin la presión que supone este tipo de problemática. Por eso nosotros, cuando nos llegó las recomendaciones
de las sociedades científicas para limitar la cirugía oncológica, nosotros hicimos una pequeña reserva a la espera un poco de cómo evolucionaba la pandemia en nuestra ciudad. Y por ello nosotros inicialmente mantuvimos como criterios para la programación quirúrgica, pues mantener las enfermas que ya se encontraban programadas en los quirófanos para su día quirúrgico, por lo tanto mantener la cirugía oncológica. Garantizamos inicialmente la reconstrucción inmediata, puesto que en la actualidad la mayor parte de la reconstrucción inmediata que realizamos es a través de técnica prepectoral, por lo tanto una técnica rápida, poco cruenta y que por lo tanto creemos que podemos garantizar un posoperatorio con una baja morbilidad. Inicialmente garantizamos también la simetrización en las mujeres en donde realizamos cirugía oncoplástica, un poco en la idea de que nosotros la realización de la simetrización pues alcanza un tiempo de 30 minutos y por lo tanto tampoco supone un incremento desproporcionado del tiempo quirúrgico como para que pueda suponer un incremento de la morbilidad posoperatoria. Y también mantuvimos la cirugía de reducción de riesgo en el contexto oncológico, especialmente en las mujeres que habían ido a tratamiento sistémico primario, que durante el mismo se había realizado una prueba, un test genético, siendo demostrada una mutación, pues en la cirugía tras tratamiento sistémico primario, en esas mujeres, si la mujer lo solicitaba, se realizó la cirugía también de reducción de riesgo en la mama contralateral. También tengo aquí que mencionar que desde mediados del mes de abril, pues ha sido un requisito que todas las pacientes que entran en quirófano pues tengan una PCR previa 48 horas antes negativa para poder ser intervenida. Por lo tanto, nosotros con estas dos peculiaridades que os he comentado, baja presión de la pandemia en la ciudad y un hospital que no atiende enfermos COVID, por lo tanto hemos mantenido un poco la logística vinculada a la cirugía oncológica. No obstante, hemos realizado o hemos suprimido cirugía especialmente en mujeres octogenarias con tumores luminales. En esas mujeres inicialmente hemos recomendado la hormonoterapia a la espera de que pase el tope de la pandemia con el fin de disminuir la posibilidad de contaminación de estas pacientes que, al menos en España, ha sido el grupo poblacional que más ha sufrido la infección y la mortalidad por COVID. También hemos suprimido temporalmente durante el primer mes la cirugía de reducción de riesgo fuera del contexto oncológico, aquellas enfermedades que ya estaban programadas para una reducción de riesgo tras ser valoradas en la unidad de alto riesgo. La patología benigna también fue suprimida, excepto algún caso de tumor filodes con crecimiento rápido que se programó. Toda la reconstrucción diferida también fue suspendida, así como los segundos, terceros tiempos de reconstrucción. Por lo tanto, nosotros mantuvimos lo que ha sido el programa de cirugía oncológica y alguna cirugía de reducción de riesgo vinculada a enfermas oncológicas y hemos suprimido todo lo que será cirugía de reconstrucción diferida. Aquí veis un poco qué ha pasado en nuestro hospital, en nuestro complejo hospitalario durante estos meses de pandemia. Estos son los datos del Hospital General. Como veis en azul, el número de intervenciones durante el año 2019. El complejo hospitalario realiza aproximadamente en torno a 3.000 intervenciones quirúrgicas cada mes. Sin embargo, en el año 2020, aquí lo tenéis en naranja, pues a partir del mes de marzo, que es cuando se instaura el estado de alarma, cae la actividad quirúrgica, que es mínima durante el mes de abril, que fue la fase más crítica de la pandemia aquí en España, y se ha recuperado paulatinamente durante el mes de mayo. Si analizamos únicamente los datos de la unidad de mama, pues veis que realmente nosotros durante estos meses de marzo, abril y mayo, pues hemos mantenido prácticamente la actividad quirúrgica similar
al año 2019, un poco con los criterios que antes os he comentado. Por lo tanto, nosotros nos hemos diferenciado del Hospital General en el sentido de que el Hospital General tenía enfermos COVID, tenía que priorizar la actividad en la atención de esos enfermos y el desvío de recursos para su atención, mientras que nosotros, pues evidentemente estábamos en una situación totalmente distinta, ¿no? En este contexto, nosotros inicialmente, durante este periodo, pues hemos tratado 36 pacientes con tratamiento sistémico primario, veis aquí 24 a través de quimioterapia y 10 a través de hormonoterapia, y en 2 hemos suspendido la cirugía, en 2 pacientes octogenarias se suspendió la cirugía y se pasaron a tratamiento hormonoterápico sin más. En lo que se refiere a la cirugía oncológica, nosotros hemos realizado principalmente cirugía conservadora, porque tenemos gran parte de nuestras pacientes vienen del programa de cribado, del programa de screening, por lo tanto tenemos esa posibilidad de tumores con un tamaño pequeño, con lo cual nos permite hacer cirugía vinculada a tumorectomía y a oncoplastia con simetrización. Hemos realizado mastectomías con reconstrucción y, como os dije antes, pues mastectomías oncológicas también con reducción de riesgo en la mama contralateral. Hemos mantenido también la cirugía tras quimioterapia neoadyuvante. 11 de estas pacientes pues, han sido tratadas con su cirugía oncológica después de ser tratadas con quimioterapia. Y hemos realizado cirugías no oncológicas de forma limitada, pues recambios de expansores que eran sintomáticos con molestias por parte de las pacientes y, como dije antes, pues algún tumor filoides de crecimiento rápido que también tuvimos que operar. En general, nosotros hemos mantenido las 6 salas de quirófano a la semana que tenemos habitualmente, al menos durante los meses de marzo y abril, y como os dije antes, hemos suspendido pues cirugías de reducción de riesgo, reconstrucción diferida y patología benigna, pacientes que ya estaban programadas para el mes de abril y que fueron suspendidas precisamente por la pandemia. Nosotros generalmente hemos tenido 3 fases en la aplicación de la cirugía. Las primeras 6 semanas del estado de alarma, que fue durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril, pues nosotros nos hemos centrado únicamente en la cirugía oncológica, garantizando, como dije antes, reconstrucción inmediata y simetrización. Posteriormente, en el mes de mayo, hemos abierto ya el programa para la cirugía de reducción de riesgo y patología benigna, y ya en el mes de junio, actualmente, pues ya hemos sumado también la reconstrucción con colgajos, ¿no? Por lo tanto, hemos poco a poco, a medida que la pandemia ha ido regresando, pues hemos ya poco a poco abriendo todos los procedimientos quirúrgicos para la atención a nuestros pacientes. Solamente también quería comentaros que a nivel de la consulta externa también ha habido cambios en la atención de nuestras pacientes en la unidad de mama. Inicialmente, durante el mes de marzo y abril, hemos optado por las consultas telefónicas, por tanto, consultas no presenciales. Nosotros llamábamos a las enfermeras por teléfono para dar resultados, sobre todo aquellas que estaban en seguimiento, aunque evidentemente los nuevos casos y las posoperadas, pues esas se seguían viendo en la consulta, ¿no? Generalmente hemos readaptado los cubículos de las consultas para garantizar pues un distanciamiento entre las personas, limitando también el acompañamiento, limitando el número de personas que vienen acompañando a cada una de las pacientes y al menos en España ahora mismo es obligatorio el uso de mascarilla dentro de los recintos cubiertos, ¿no? Especialmente en los hospitales. Las pacientes que ingresaban en la unidad para ser intervenidas, nosotros desde siempre hemos ingresado a las pacientes el mismo día de la intervención quirúrgica. Esto ahora ya es una recomendación también en España para la mayor parte de la cirugía, que las enfermas o los enfermos ingresen el mismo día de la intervención para ser intervenidas, evidentemente con una evaluación del soporte sociofamiliar,
con el fin de realizar una alta temprana y, si es posible, pues realizar un manejo ambulatorio de las pacientes, ¿no? También garantizando distanciamiento físico dentro de la habitación, uso de mascarilla e higiene personal. Y después, dentro del área quirúrgica, nosotros pues también a las pacientes que van a ser operadas de forma programada, se les instruye a que al menos pues la semana o 2 semanas previas a la cirugía pues mantengan distanciamiento físico y medidas de prevención para evitar contagios previos a su ingreso para la cirugía. Y también pues el propio hospital organiza la realización de una prueba de PCR con el fin de evaluar su estado antes de la operación. Bueno, nosotros ahora mismo en la unidad, después de estos meses de actividad, pues tenemos en marcha un estudio ambispectivo en donde queremos comparar la experiencia de estos 2 meses y medio, en el año 2020, dentro de la pandemia, con otro grupo de pacientes del año 2019, para ver un poco cuál ha sido el impacto real de esta pandemia, ¿no? Inicialmente, nosotros en el primer estudio preliminar, que creemos que tendremos ya los datos para dentro de un mes, queremos ver un poco si ha existido un cambio en la indicación del tratamiento sistémico primario, que yo en principio creo que no ha habido grandes cambios, salvo esas pacientes de edad avanzada que hemos pautado hormonoterapia en vez de operarlas. Si ha habido cambios en la indicación de la cirugía primaria, oncológica. Analizar también cuál ha sido la morbimortalidad posoperatoria. Nosotros inicialmente no hemos tenido ninguna paciente hasta el momento que haya tenido COVID después de la cirugía. No ha habido reingresos hospitalarios por infección respiratoria, ni tampoco hemos tenido ningún contagio entre los profesionales que hemos atendido a estas pacientes durante esta época, ¿no? Y después también nos interesa también ver un poco cuál ha sido el impacto en el manejo hospitalario. Nosotros tenemos la convicción de que los ingresos en nuestra unidad han disminuido porque sobre todo durante el mes de marzo y abril las pacientes y las familias que venían a operarse pues han insistido mucho en irse el mismo día para casa, ¿no? Por lo tanto, ha sido, la verdad es que la mayor parte de las mujeres que se han sometido a una cirugía conservadora pues han hecho ya pues un manejo ambulatorio espontáneamente. Y después también nos interesa un poco saber si ha habido demoras entre el diagnóstico y el tratamiento. Y ya el próximo año nos gustaría analizar todo el proceso asistencial, desde el diagnóstico hasta la culminación de todos los tratamientos, incluido tratamiento sistémico y tratamiento radioterápico, para ver si efectivamente durante este año de pandemia pues las pacientes han sufrido una mayor demora en la consecución de los tratamientos seriados para su cáncer de mama, ver un poco cuáles han sido las modificaciones terapéuticas que se han realizado y especialmente nos interesa identificar perfiles de pacientes que hayan empeorado su manejo con el fin de que en la próxima pandemia al menos podamos evitar estos efectos negativos. Bueno, nosotros en general, y es un poco la conclusión a la que yo querría apuntar, es que en una sociedad con una baja incidencia de pandemia por COVID y con una disponibilidad de un hospital libre de COVID, posiblemente se pueda mantener el programa de cirugía oncológica de cáncer de mama sin limitaciones técnicas, ¿no? Por lo tanto, manteniendo pues la reconstrucción inmediata y manteniendo, en los casos que sea necesaria, la simmetrización de la cirugía oncoplástica. Posiblemente se pueda mantener el manejo ambulatorio en las pacientes que se intervienen, al menos en nuestra experiencia yo creo que ha sido así. En este contexto de baja incidencia de pandemia, posiblemente también tengamos una baja incidencia de infección de la enfermedad en las posoperadas y en los profesionales que manejamos estas pacientes, y nos quedaría un poco saber si efectivamente en estos programas las demoras
entre tratamientos y sobre todo la demora final, pues puede estar afectada también por la propia pandemia. Eso nosotros al menos lo sabremos el próximo año, una vez que hayamos culminado los tratamientos de las enfermas que hemos operado durante esta fase de pandemia. Y por mi parte, pues esto es todo lo que yo quería comentaros sobre la cirugía oncológica en este momento. Le damos las gracias al doctor Benigno Acea por su brillante exposición y vamos ahora a dar un momento para que él pueda responder algunas preguntas que han surgido luego de su conferencia. Por aquí preguntan que cuál ha sido la respuesta patológica que han tenido los pacientes con hormonoterapia neoadyuvante tipo luminal A. Sí, bueno, la respuesta que nosotros hemos tenido, realmente nosotros hemos mantenido una hormonoterapia sistémica de 2 meses, ¿no? Un poco con hormonoterapia es muy difícil que haya una respuesta completa, ¿no? Siempre va a haber respuestas parciales. Nuestro objetivo en este caso con la hormonoterapia, en los casos donde se suspendió la cirugía por motivo de la pandemia, nuestro objetivo con la hormonoterapia es mantener la enfermedad sin progresión sistémica y, pues bueno, si además de eso existe una respuesta parcial a nivel de mama, pues te va a facilitar un poco la resección local en caso de que se hubiese indicado una cirugía conservadora, ¿no? Pero con hormonoterapia la respuesta tumoral va a ser como mucho una respuesta parcial, nunca da tiempo a una respuesta completa en 2 o 3 meses, ¿no? Aquí hay otra pregunta, que si ustedes han utilizado en el tratamiento quirúrgico los trajes de protección personal o sencillamente entran al quirófano de manera común y corriente. Sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros inicialmente, al no tener en el hospital enfermos COVID y al tener una PCR previa negativa del paciente, nosotros los cirujanos y también la enfermería no ha utilizado en ningún momento ninguna protección especial. O sea que yo al menos y mis compañeros pues hemos operado con el traje quirúrgico habitual, los guantes y nada más, ¿no? En anestesia, los anestesistas durante la intubación sí que han utilizado protección facial, como bien con gafas o bien con una pantalla transparente, ¿no? En el sentido de que durante la intubación pues se generan aerosoles, ¿no? Y entonces pues en ese sentido pues han tenido esa precaución, ¿no? Pero en ningún momento nosotros hemos utilizado ningún tipo de protección especial en quirófano y después en las consultas externas y en el área de ingreso pues hemos utilizado la bata, los guantes y nada más. Un poco el trabajar en un hospital sin ingreso de COVID, pues yo creo que te da un poco pues esa distancia respecto a el contexto COVID, donde efectivamente tú tienes que realizar una serie de protección especial, ¿no? ¿Siempre usaron anestesia general o utilizaron bloqueos epidurales o raquídeos altos? Nosotros generalmente utilizamos la combinación de anestesia general con bloqueos regionales. La mayor parte de la cirugía oncológica lleva pues un bloqueo regional, ya sea pectoral, un PEC, o ya sea del serrato mayor, ¿no? Y después, aquellas pacientes que iban a una mastectomía con reconstrucción, pues sí que en esos casos también se realiza la colocación de un catéter epidural. Pero eso ya se realizaba también de forma sistemática antes de la pandemia. Generalmente en nuestra unidad anestesia procura la combinación de una anestesia general con una anestesia regional para disminuir la necesidad de analgesia posoperatoria.
¿Están haciendo congelación transoperatoria, Benigno? Estamos realizando, bueno, en algún caso se hace, pero hoy en día ya casi es anecdótico la realización de biopsia intraoperatoria en la unidad. Solamente estamos realizando el estudio intraoperatorio de ganglio centinela en pacientes que van a mastectomía para decidir linfadenectomía o no en quirófano. Ganglio centinela en algún caso posneadyuvancia también, para decir linfadenectomía, y fuera de eso no tenemos, no realizamos lo que es una intraoperatoria para bordes quirúrgicos en cirugía conservadora. Aunque está caliente aquí todas estas preguntas, lamentablemente el tiempo es el tiempo y hay que respetarlo. Una última pregunta. ¿Se hicieron algunos cambios en el quirófano desde el punto de vista de aspiración, de manejo del aire recirculante dentro del quirófano en tiempo de pandemia? No, hemos utilizado la unidad quirúrgica tal como la teníamos. Únicamente nuestra área quirúrgica son 7 quirófanos. Un quirófano se ha dejado libre por si hubiese que utilizarlo para un paciente COVID, que teóricamente no debería haberlo en nuestro hospital, pero en todo caso se ha reservado un quirófano con su medicación propia para al menos poder aislar ese paciente en ese quirófano. Pero lo que es el flujo de pacientes y la logística de cada quirófano no ha sido modificada durante la pandemia. Bueno, pues muchas gracias, doctor Benigno Acea, brillante exposición. Le vamos a pedir de todos modos, aunque usted puede ya retirarse, que se mantenga ahí en el chat y si puede ir contestando las preguntas que se han quedado en el aire y que no han tenido respuesta por cuestión de tiempo. Perfecto, muchas gracias a vosotros por la invitación, Eduardo. Vamos a pasar ahora a presentar nuestro segundo ponente de esta tarde, el doctor Manuel Algara López, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en oncología radioterápica. Actualmente es el jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital del Mar de Barcelona, profesor agregado de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación principales han sido la irradiación corporal total como acondicionamiento del trasplante de médula ósea, el hipofraccionamiento como tratamiento paliativo y cáncer de pulmón y actualmente el cáncer de mama. Revisor de la guía clínica de cáncer de mama del Instituto Catalán de Oncología, ha publicado 106 artículos en revistas científicas y ha escrito 17 capítulos de libros. Ha sido presidente de la Sociedad Catalano-Balear de Oncología y del Grupo de Investigación en Oncología Radioterápica. Actualmente es vocal de la Sociedad Española de Serología y Patología y del GEICAN, que es el Grupo Español de Investigación Clínica de Cáncer de Mama. Con ustedes, el doctor Manuel Algara, que nos va a hablar de la actualización de la radioterapia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Pharmatec y a los colegas dominicanos que me den la oportunidad de explicar nuestra experiencia en el manejo del COVID y del cáncer de mama. Bien, la charla la he dividido en 4 partes. Primero, la implicación de la COVID con la radioterapia, después cáncer de mama, radioterapia y COVID, ver cómo hemos adecuado los protocolos y unas pequeñas conclusiones. Como ha explicado el doctor Acea, a finales de marzo se declara la pandemia COVID, mediados de marzo, un estado de emergencia mundial, por lo que la necesidad de radiación se nos planteaba que debía ser revisada en base a unas premisas de que nuestros pacientes oncológicos son frágiles, algunos además reciben otro tipo de tratamientos como pueden ser quimioterapia, normalmente son pacientes mayores y muchos presentan comorbilidades. El personal que tenemos en oncología radioterápica
es un personal muy específico y los técnicos tienen un contacto muy estrecho y además muy continuado con los pacientes. Nuestros pacientes vienen a una media de unos 15, 17 días todos los días al servicio de radioterapia. Los servicios de radioterapia, como saben, están normalmente en los sótanos del hospital, pero también tienen zonas comunes. Nosotros, por ejemplo, compartimos el ascensor de urgencias del hospital, que es por donde entraban todos los COVID. Además, los aceleradores son muy grandes, son complicados de limpiar, las salas de los búnkeres también. Tratan además un alto número de pacientes. Podemos decir que de media trabajan 12 horas y 4 pacientes a la hora, o sea, unos 48 pacientes por acelerador. Eso quiere decir unas entradas y salidas francamente elevadas de los servicios de radioterapia. Y otro de los problemas que también hay que tener en cuenta a la hora de ver las posibles soluciones es que las interrupciones, si paramos los tratamientos, no vamos a tener la misma eficacia. Por todo ello, ya desde el principio se empezaron a plantear, sobre todo nosotros hemos ido un poco a remolque de los italianos. Los italianos, por desgracia, fueron los que empezaron con la pandemia en Europa y iban pues unas 2-3 semanas por delante nuestro, íbamos mirando lo que hacían, estábamos conectados con ellos y nos iban diciendo, y en cuanto a radioterapia, lo primero que nos dijeron, tenéis que garantizarla, tenéis que controlar la entrada de los pacientes, que solo entre el paciente, tenéis que facilitarles solución hidroalcohólica, buscaros los equipos de protección individual, el paciente que sea sospechoso, ponerle una mascarilla, si no ha empezado el tratamiento, no lo empecéis, y si lo ha empezado y es sintomático, pararlo, y si no es sintomático, valorar pararlo también, es decir, el paciente COVID, intentar sacarlo del grupo general y hasta que no se negativice, no reanudarlo. Y en cuanto a la reorganización del staff, aquí estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Benigno. Cada hospital se la ha tenido que montar a su manera, porque nosotros lo primero que nos dijeron es coger la plantilla, partirla por 2 y que unos vengan unos días y otros vengan los otros, que además no se combinen, así si uno se infecta no pasa. Y esto solo nos duró 2 días. Luego veréis por qué solo duró este sistema 2 días. Sé que en otros centros han buscado personal que se acababa de jubilar o que se han derivado a otros centros. Nosotros hemos tenido que derivar las pacientes quirúrgicas a otros centros. Los cirujanos han ido a operar a 2 hospitales más de la ciudad y fomentar el teletrabajo. Y en cuanto a los pacientes, como veremos, retrasar irradiaciones, sobre todo y por fraccionar, los seguimientos, hacerlos telefónicos y buscar alguna alternativa para otros tratamientos. Como ha dicho Benigno, cada hospital tiene su idiosincrasia. Además, hemos vivido en regiones muy diferentes. Barcelona no tiene nada que ver desde el punto del COVID con Galicia, desgraciadamente. Nosotros, por ejemplo, a mediados de marzo teníamos unos 10, 15 pacientes ingresados. Somos un hospital que tiene 400 camas y además del que dependen 2 hospitales que podríamos decir de centros de crónicos con unas 100 y pico camas cada uno. Pues bien, si a finales de marzo teníamos 10 pacientes ingresados por COVID, a finales de marzo, principios de abril teníamos 900. Es decir, todo el hospital se convirtió en hospital COVID y los otros 2 también, y además se controlaban 100 pacientes en su casa con lo que le llamamos la hospitalización domiciliaria. Es decir, si Benigno nos hablaba de un hospital COVID-free, yo les diría que era un hospital todo COVID. Prácticamente todas las plantas eran de COVID. Tuvimos que durante 3 semanas suspender el 94% de las intervenciones quirúrgicas y aquel plan que yo les he dicho que había que partir nuestra plantilla en 2, no pudo ser, porque en el servicio trabajamos 6 adjuntos y 3 residentes. Pues a los 2 días de haber partido la plantilla, vino el director del hospital y se llevó a 4 adjuntos y a todos los residentes para las áreas COVID, con los que nos quedamos otra adjunta y yo, evidentemente los mayores del servicio, hacernos cargo de todos los pacientes que se estaban irradiando y de las primeras que estaban llegando. Por tanto, como he dicho, las soluciones tienen que buscarse, cada uno tiene que buscar la suya, porque ha sido muy diferente la visión y vivir el COVID en una ciudad como Barcelona o Madrid o en el resto.
De todas estas fotos que nos venían de China, evidentemente nosotros de esta de aquí, de la C, no dispusimos hasta el final. Nos teníamos que conformar con la mascarilla. Los sistemas de lavados, de limpiar estos con luz ultravioleta, de momento no los tenemos. Es decir, tuvimos que adiestrar a nuestros técnicos a que se esmerasen en la limpieza después de cada tratamiento, o incluso que también limpiasen la puerta y sobre todo las manetas de las puertas. Por suerte, nuestra sala de espera no es excesivamente pequeña y en esto no hemos tenido problemas. La Sociedad Española de Oncología también emitió las primeras recomendaciones que iban en esta línea, y lo que hicimos nosotros es muy parecido a lo que hicieron estos italianos, es decir, suspender los alumnos, no limitaciones para radioterapia, suspender las visitas presenciales de seguimiento. Nosotros las pasamos primero a telefónicas y actualmente ya las estamos pasando a telemáticas. Hemos podido implementar un sistema de videollamada que es muy útil. Se bloquearon los acompañantes, solo en el caso de que él o la paciente no pudiese entenderse, permitíamos un acompañante. Solo había una entrada en el servicio, que al principio era compartida con Hospital de Día, pero cuando Hospital de Día se transformó en una segunda UCI, fue el hospital el que tenía una única entrada y allí ya se hacía el triaje, que el paciente que era sospechoso ya se iba por otra puerta. Como he dicho, la sala de espera semivacía, sin revistas ni folletos, la limpieza del acelerador y del TAC aumentadas. Nosotros no pospusimos ninguna primera visita, lo que sí que pospusimos es algún tratamiento, sobre todo de próstata, mama y de patología benigna. Los residentes no los teníamos, estaban en el área COVID, se mantenía la distancia de seguridad. Esto quiere decir que todos los comités multidisciplinarios se han intentado mantener, pero han sido telemáticos o telefónicos, todavía son telemáticos. Las braquiterapias se han retrasado todas, ahora estamos volviendo a empezar a hacer braquiterapias. Mascarillas, al principio solo disponíamos de las mascarillas quirúrgicas, actualmente ya disponemos de mascarillas FFP2. Evidentemente los permisos y las vacaciones para el personal están suspendidos, ahora los han reactivado. Había una única fuente de comunicación, que era el director hablaba conmigo, soy el responsable del servicio y yo lo transmitía. Entonces, cuando hablabas de priorizar evidentemente quiere decir probablemente hacer menos en algún tipo de pacientes, es decir, hay que clasificar a las pacientes, hay que ver en cuáles se puede omitir la radioterapia, en cuáles se puede retrasar y, sobre todo, como verán más adelante, la clave en la mama actualmente es hipofraccionar. Este artículo, aunque sea de la próstata, lo recomiendo a todos los oncólogos radioterápicos porque resume muy bien lo que hay que hacer en una crisis como esta. Primero, visitas, hacerlas remotas, telemáticas, evitar la irradiación cuando se pueda, retrasar la irradiación y, sobre todo, hipofraccionar. Y si el paciente tiene un COVID, pues si el paciente es positivo para COVID, lo que hay que hacer es intentar retrasarlo a menos que su vida esté en peligro. Y cuando nos centramos en cáncer de mama, nos encontramos que el cáncer de mama no se asocia a un mayor riesgo de infección por este virus, ni existe evidencia de que el haber superado un cáncer de mama implica un mayor riesgo. Sí que lo que parece es que un cáncer de mama activo con infección por COVID puede tener un mayor riesgo de complicaciones graves. Si bien ha salido publicado esto esta semana, puede tener un mayor riesgo de complicaciones graves, pero esto no va a impactar en su supervivencia. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que a estas pacientes que les tengamos que irradiar tenemos un riesgo de que se nos infecten, por lo que las podemos clasificar en 3 grupos. La prioridad alta serían aquellas que son sintomáticas, inoperables, que tienen un cáncer inflamatorio o posneoadjuvancia. Estas, en principio, no hay ni que omitir ni retrasar la irradiación, hay que hacerla cuanto antes. Unas de prioridad media, que son las que tienen en prioridad un inferior a 65 años y no son del grupo de prioridad alta, que en estas se puede retrasar un poco la irradiación, y la prioridad baja, que serían aquellas mayores de 70 o carcinoma in situ, que en estas incluso nos podríamos plantear la omisión de la irradiación. Esto se ha visto, el grupo americano ya ha empezado a sacar números y, como pueden ver,
las irradiaciones que se hicieron en el año 2019 comparadas con el 2020 por días han bajado más o menos a la mitad, y el fraccionamiento convencional, del que ahora hablaremos un poco más, ha prácticamente desaparecido. En Europa, en el mismo artículo que me parece que ha comentado antes el doctor Acea, pues ha habido una reducción del 50% del cáncer de mama. En nuestro caso, la reducción ha sido aún más drástica porque nosotros somos un hospital en el que el 80% de las pacientes con cáncer de mama nos viene del programa de screening. El screening, evidentemente, está suspendido. La semana que viene se vuelve a poner en marcha, con lo que a nosotros prácticamente, no diré que nos ha desaparecido el cáncer de mama, pero en estos momentos es testimonial. Pues en la encuesta que se ha hecho en Europa, el 50% de los casos de los encuestados nos han dicho que no han cambiado la manera de actuar, pero el otro 50%, como verán, hipofracciona o, como ha comentado Benigno, ultrahipofracciona, porque desde el principio de esta pandemia empezaron a salir los esquemas de radioterapia que había que usar, y en mama, como pueden ver en esta diapositiva, el fraccionamiento clásico ha desaparecido. Ha desaparecido porque hace muchos años que se publicó, tanto los canadienses como el grupo inglés, que el hipofraccionamiento con 15 fracciones era igual o mejor que el esquema tradicional. Pero esto muchos oncólogos radioterápicos no se lo han creído. Nosotros en España hicimos hace 7 años una encuesta y, como pueden ver en las columnas del medio, el hipofraccionamiento de 15 fracciones prácticamente no lo usaba nadie. En el centro repetimos la encuesta en Cataluña y sí que, si se fijan en la gráfica, había dos centros, uno de ellos en el que trabajo yo, en el que sí que nos creíamos el hipofraccionamiento y que usábamos mucho el hipofraccionamiento de 15 fracciones, pero la mayoría de centros catalanes no llegaban ni al 30%. Los americanos, en el estudio de Andrew Wallace, que se ha dedicado mucho a controlar el hipofraccionamiento, solo el 25% de las mujeres mayores se tratan con 15 sesiones. Por ello, ASTRO, la Asociación Americana, se ha puesto bastante dura y ha forzado mucho la decisión hacia el hipofraccionamiento. Incluso grandes autores y grandes oncólogos radioterápicos, como puede ser Mina Moran o Pauline Truon, o incluso Reshma Jaxi, han publicado este año pasado que hay que hipofraccionar, que hay que irse a las 15 fracciones, que ya tenemos más de 20 años de experiencia con las 15 fracciones, que es increíble que haya gente que esto aún no se lo crea y que además no existen excepciones, que se puede hacer en el in situ, aunque ni los canadienses se lo acaban de creer. En algún grupo de in situ se llega al 70%, pero en ninguno llegan al 100%. Que en las mastectomías también es seguro que es eficaz. Se habían publicado un montón de series ya usando las 15 fracciones en la mastectomía, y por fin el año pasado se publicó este ensayo aleatorizado en el que comparan mastectomía con 25 fracciones con la mastectomía con 15 fracciones, y como ven por las gráficas, los resultados son exactamente iguales. Y cuando decimos mastectomía estamos hablando también de irradiación ganglionar. Es decir, tanto la mastectomía como la irradiación ganglionar es segura y se puede hacer con 15 fracciones. Incluso en medio de la pandemia nos salió publicado un metaanálisis, pero aún así sé que hay algunos oncólogos radioterápicos que esto dicen que no lo ven claro, que exigen más seguimiento. Y cuando hablamos del boost, nosotros ya cuando pusimos en marcha hace años el hipofraccionamiento ya vimos que esto del boost, la sobreimpresión, también había que hipofraccionarla, y ya la hipofraccionamos desde el primer día. Eso lo han ido haciendo otros grupos, e incluso con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, el boost se puede hacer simultáneo, es decir, en 15 fracciones se puede dar toda la dosis de radioterapia, incluida el boost. Y Abraham Recht, a mediados del año pasado, publicó que para aumentar la uniformidad lo único que hay que hacer es que la presión del grupo, hay que intentar convencer a estos incrédulos, hay que seguir lo que hacen y al final pues hay que premiar a los buenos y castigar a los malos, porque si no, no se van a acabar de convencer. Es decir, que tenemos que pensar que el hipofraccionamiento es el futuro, es el presente. Y por eso John Jarnold, uno de los padres del hipofraccionamiento, una de las preguntas que se hacía hace 10 años es ¿cuál es el límite?
¿Se puede hiperfraccionar más? ¿Podemos hacerlo aún más corto? ¿Podemos hacer menos de 15 fracciones? Bueno, pues desde hace más de 20 años nosotros empezamos a hacer un fraccionamiento semanal en pacientes muy añosas, en las que le administrábamos 5 o 6 Grays por fracción, vimos que era eficaz y lo mismo habían hecho otros grupos, sobre todo los ingleses, que en esto siempre son pioneros, y vieron que 5 o 6 fracciones de 5 o 6 Grays pues eran eficaces y bien toleradas. A partir de ahí, el grupo inglés liderado por John Jarnall pues desarrolló el llamado Fast Forward, que era 5 fracciones de 5,2 o 5,4 Grays administradas todas seguidas en una semana. Hasta hace poco lo único que teníamos era esta publicación que nos decía que se podía tolerar, que era tolerable sobre todo desde el punto de vista agudo, pero no teníamos nada más. Por suerte, en medio de la pandemia, en el mes de abril, en el Lancet salió publicado que 15 fracciones contra 5 fracciones, llegando a una dosis total de 26 o 27 Grays, como verán, es exactamente lo mismo, tanto en mastectomía como en tratamiento conservador. En cuanto a la irradiación ganglionar, no queda bien explicado, probablemente porque deben querer hacer un segundo análisis, pero nos podemos quedar que, sobre todo en el tratamiento conservador, las 5 fracciones van exactamente igual. Para los oncólogos radioterápicos que me estén escuchando, decirles que en este artículo están perfectamente definidos los límites de dosis en pulmón, en corazón y la técnica. Pienso que la técnica nos podemos complicar un poco más la vida porque pensar que esto ya tiene 7 o 8 años, era técnica 3D, creo que si modulamos un poco la dosis podemos conseguir incluso mejores resultados. Al dar una fracción alta, la verificación debe ser diaria, es decir, hay que hacerle prueba de imagen diaria y si hace falta corregir posicionamiento. Y una de las cosas que no me acaba de convencer es que el boost lo plantean con un fraccionamiento de 2 Gray, aunque ellos mismos ponen ahí una frase que dicen que incluso el boost se podría hacer de forma sincrónica, es decir, simultánea. Por los números, que no hace falta que se molesten en mirarlos, miren directamente las gráficas, ya se ven que las 15 fracciones o las 5 de 5,2 o las 5 de 5,4 son exactamente iguales desde el punto de vista de control local, control a distancia o supervivencia. Es decir, la irradiación de la mama se puede hacer en una semana. El régimen de 27 Grays parece que es un pelín más tóxico a nivel cutáneo, por tanto, ellos concluyen que es mejor hacer el de 26, que no hay diferencias por eso en el análisis de los cuestionarios de calidad de vida. Entonces, si puntualizar que la radiación ganglionar, yo de momento no sería partidario de hacerla, me esperaría que ellos nos acaben de publicar qué han hecho, qué ha pasado con esos 600 y pico pacientes que le han irradiado los ganglios, que probablemente es tolerable, pero también es más pragmático esperar un poco y que además... Hay pocas mastectomías, la técnica es mejorable, como os he dicho, se puede hacer con modulación de intensidad y lo que es muy importante para todos aquellos que decidan iniciar en el ultra hiperfraccionamiento, exige la técnica de inspiración profunda en la mama izquierda y además exige verificar y corregir cada día el posicionamiento. El grupo belga ya ha dado un salto más, ya empieza a hacer el bus de forma concomitante, llega a 6,5 en la zona del bus y de momento tiene buenos resultados de tolerancia y dice que son comparables a las 15 fracciones. Es decir, el bus concomitante parece ser que también ya se puede poner en marcha. Uno de los problemas que tiene el querer hacer intensidad modulada en el cáncer de mama es que piensen ustedes que el 30% de las pacientes en España en los servicios de radioterapia son un cáncer de mama. Si pasamos todas esas que normalmente se hacen con 3D a intensidad modulada, probablemente en algún servicio que estén un pelín flojos de física, de que no tengan un buen departamento de física bien dotado, pues a lo mejor no son capaces de asumir tantas intensidades moduladas. Por eso se han empezado ya a desarrollar programas que se pueda hacer todo eso de forma automática en el cáncer de mama, porque es que de cada 3 pacientes que tenemos en España, una es por cáncer de mama. Como he dicho, la irradiación de la mama izquierda se tiene que hacer con Breath Hold. Breath Hold es con la inspiración
profunda sostenida, como pueden ver en la imagen de su derecha. En el escáner de arriba se coge más corazón, en el escáner de abajo prácticamente no se coge corazón, pues porque la señora la tenemos con respiración mantenida. Y esto en época de COVID vuelve a ser importante, porque nosotros tenemos este sistema, que es el sistema de Varian, que la paciente no está conectada a ningún aparato, pero hay otros servicios que sí que tienen sistema de inspiración profunda, que la paciente va conectada a un aparato que es el que le suministra el aire. Y esos en estos momentos no serían muy recomendables por toda la problemática de la COVID. Por tanto, se deberían utilizar los otros sistemas. Por ello, el grupo inglés, pues tomando todo esto, todas estas bases del hipofraccionamiento, organizó un comité de expertos y nos habla de que se puede omitir la radioterapia en aquellas pacientes de muy buen pronóstico, pacientes de más de 65 años con receptores positivos, tumores pequeños, que nos tenemos que ir yendo hacia las 5 fracciones, especialmente en aquellas pacientes en las que no se tenga que hacer irradiación ganglionar, que en algunas nos podemos plantear omitir el BOOST por acortarles el tratamiento, incluso omitir la irradiación ganglionar, y que el fraccionamiento de las 25 fracciones debe desaparecer y que en el resto tienen que ser 15 fracciones siempre. El grupo americano más o menos dice lo mismo, pero lo único que nos dice es que las 5 fracciones ellos no la aceptan para la irradiación de pared torácica, es decir, posmastectomía. También pensar que en la braquiterapia en España se ha suspendido prácticamente toda. Como he dicho, ahora se ha puesto otra vez en marcha, y la braquiterapia nos sirve para hacer la irradiación parcial con 3 fracciones. Pero ya he dicho, la braquiterapia en España se ha suspendido de la misma manera que también se suspendió la radioterapia intraoperatoria. Nosotros, por ejemplo, disponemos de un aparato para hacer radioterapia intraoperatoria en mama, pero como los cirujanos y cirujanas de mama se fueron a otro hospital, nosotros no podemos trasladar el aparato y nos quedamos sin radioterapia intraoperatoria. Ahora hace 3 semanas la hemos vuelto a reanudar ya. En España lo que propusimos pues, es hacer una irradiación de mama a 5,2 con un BOOST concomitante a 5,8 en todas aquellas pacientes después de un tratamiento conservador o después de una mastectomía. Lo de la irradiación ganglionar lo dejamos a criterio del centro, y por lo que yo sé prácticamente muy pocos centros se han atrevido con la irradiación ganglionar. La gran mayoría lo que estamos haciendo es la irradiación de la mama o de la pared torácica. También pensando en que podía haber algunas pacientes que no se pudiesen operar y en las que el tratamiento local fuese muy importante, elaboramos un protocolo de irradiación preoperatoria, también en 5 fracciones o en 15 fracciones, pero por lo que sé también solo el grupo de San Chinarro en Madrid es de los pocos que lo está utilizando. Esta vez se consiguió que la Sociedad Española de Patología Mamaria, que GEICAM y que SEOR estuviesen de acuerdo, y los 3 avalan estos dos estudios. Aquí tienen un resumen más o menos de lo que les he ido diciendo: omitir en aquellos casos de muy buen pronóstico, hipofraccionar siempre, intentar empezar a ultrahipofraccionar en aquellas pacientes un poco más añosas, plantearse el hipofraccionamiento semanal, y ahí queda también el hipofraccionamiento con la irradiación parcial para aquellas pacientes en las que se pueda. El Josep Solé, que trabaja en Tarrasa, ha intentado ver en una mini encuesta. Los oncólogos radioterápicos nos organizamos en prácticamente 100 y pico oncólogos radioterápicos españoles en un grupo de WhatsApp. Pues hizo una encuesta para ver cuántos estaban haciendo las 5 fracciones, y estaban haciendo las 5 fracciones pues el 75% de los que contestaron. Contestaron un 44% de todos los centros españoles. Es decir, pues parece ser que la penetrancia ha sido bastante importante, que el 50% además no utiliza restricciones de edad, y que el 36% va a utilizar alguna restricción de edad a partir de ahora que parece que la pandemia está controlada. Parece ser que esto del hipofraccionamiento, del ultra hipofraccionamiento, ha llegado a España para quedarse. Y para aquellos que aún no lo han empezado a hacer, pues le diremos que no se le pueden pedir 20 años de seguimiento, porque no hay ninguna pastilla a la que se le pidan 20 años de seguimiento para antes de empezar a recetarla. Tal como decía Jack Fowler, uno de los más eminentes radiobiólogos,
Si toda la oncología radioterápica se hubiese esperado a tener un conocimiento científico completo, no habríamos empezado a irradiar a ninguna paciente. Por tanto, hay que tirarse a la piscina y hay que empezar a probar estos esquemas ultrafraccionados que, además de ser muy útiles en estos momentos, van a ser muy útiles para las pacientes, porque no tiene nada que ver venir 7 semanas cada día a venir solo una semana. Para resumir, ¿se puede obviar la radioterapia? Sí, en pocos casos. Yo creo que más vale hacer un hipofraccionamiento de 5 semanas que obviarla. ¿Se puede retrasar? Sí, hasta las 12, 14 semanas. ¿Se puede acortar? Evidentemente. Yo no diría que se puede, sino que se debe acortar. ¿Se tiene más riesgo de COVID? No, por el hecho de tener un cáncer de mama no tienes más riesgo de tener un COVID. El COVID, si además no hace que se tolere peor la radioterapia. Si durante la radioterapia se tiene un COVID, como he dicho, lo que tenemos que intentar hacer es suspenderla y reanudarla cuando la enfermedad infecciosa esté controlada. Y lo que nos preguntan muchas pacientes que se han irradiado hace tiempo, ¿ahora tengo más riesgo con el COVID? No, por el hecho de haberse irradiado hace tiempo no hay ningún riesgo. Si intentamos mirar en una bola de cristal si algo bueno nos va a dejar este COVID, pues pienso que sí. Pienso tal como decía John Jarnold, él lo decía el año 19, igual sabía que iba a venir esta pandemia que nos iba a dar este empujón, que decía que el año 2020 iba a ser el año de la implantación del esquema semanal y es lo que está pasando. Estamos hablando ya de que el fraccionamiento estándar son las 15 fracciones, estamos hablando que el fraccionamiento de una fracción semanal es útil y estamos hablando ya de un nuevo fraccionamiento que son las 5 fracciones en una semana. Y al fraccionamiento hasta ahora llamado estándar le tendremos que empezar a llamar fraccionamiento clásico o histórico y dejarlo para los libros de texto. Así que muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes y contestaré sus preguntas. Muchas gracias. Excelente ponencia del doctor Manuel Algara. Vamos a entrar ahora al tiempo de las preguntas. ¿Cuál es el beneficio porcentual de la IMRT sobre la planificación tridimensional en cáncer de mama? Bien, es una excelente pregunta. A ver, yo contestar en porcentajes no lo sé. Lo que sí que le puedo decir es que en el momento que nos vamos a hipofraccionamientos, sobre todo en las 15 fracciones, cuando nos vamos a hipofraccionamientos y nos llevamos a los ganglios, es muy difícil cumplir con todas las reglas de mínimas dosis en pulmón, corazón y más si ya nos metemos en descendente anterior, es decir, o el plexo braquial sin la modulación de intensidad. Eso aún es mucho más necesaria la modulación de intensidad cuando nos vamos a las 5 fracciones. Intentar hacer un boost concomitante con las 5 fracciones sin una modulación de intensidad, y yo diría sin una buena modulación de intensidad es muy, muy complicado. Manuel, ¿se puede realizar hipofraccionamiento en pacientes con reconstrucciones autónomas o implantes? Excelente pregunta también. Hasta no hace mucho, este era como el coco, no nos atrevíamos a hacer el hipofraccionamiento. No nos atrevíamos a hacer el hipofraccionamiento también porque, como copiamos siempre de los americanos, y ahí creo que muchas veces nos equivocamos, parecía como que la modulación de intensidad no se podía usar en mama. Bien, la modulación de intensidad se puede usar en mama. Si es más cara o es más barata, eso es otro tema. Entonces, en las pacientes que llevan prótesis, sobre todo las que llevan un expansor, pues eso nos exige a utilizar mucho más técnicas sofisticadas. Y la irradiación de la mama pasa de ser una irradiación técnicamente fácil a ser una irradiación técnicamente complicada, pero sí se puede hipofraccionar en las pacientes que llevan prótesis, sean autólogas, sean heterólogas o sean expansores. ¿Y esos pacientes con reconstrucción considera hipofraccionamiento de 15 o esquema de fast forward? De momento, solo estamos haciendo el de 15. Con el de 5 fracciones tenemos que coger experiencia. Yo diría que necesitamos bien un año para empezarnos a atrever a hacer hipofraccionamiento de 5 fracciones en las pacientes que llevan una prótesis. ¿Tienen alguna experiencia con el resultado estético, con el hipofraccionamiento?
Con el hipofraccionamiento, el de 15 fracciones, tenemos una experiencia que la tenemos publicada con el bus concomitante, que la estética es exactamente igual. Incluso mirábamos la elasticidad, con un aparato mirábamos la elasticidad y la hidratación de la piel y era exactamente igual y comparable a la del fraccionamiento convencional. Con el fraccionamiento semanal de 6 Grays al día semanales también. Con el otro no, porque hemos empezado hará 15 días. Actualmente hemos acabado 3 pacientes y tenemos otras 3 en tratamiento. O sea que tendremos que esperar un poquito. Pero vamos, el grupo inglés, que el seguimiento ya medio, si no recuerdo mal, es de 7 años, nos habla de una estética completamente comparable y con unos estudios de calidad que son comparables entre el grupo de hipofraccionamiento de 15 días con el hipofraccionamiento de 5 días. Luego de la cirugía, ¿qué tiempo tardaron los pacientes para iniciar la radioterapia adyuvante? Si tardó más de 3 meses, ¿cuál fue la conducta? A ver, luego de la cirugía, en aquel grupo de posneoadyuvancia, paciente joven, es decir, en aquel grupo de riesgo, tardó tal como vino, empezamos el tratamiento. En aquella paciente del grupo medio de los 65 años o así, que no tenía ningún criterio de riesgo, esta la retrasamos a un máximo de irnos a los 3 meses, que además pudo ser más corto porque en España se ha dado la circunstancia de que la pandemia ha sido muy importante, pero luego nos ha caído en picado. Como les decía, nosotros teníamos 900 pacientes el 1 de abril ingresados por COVID, pero actualmente no tenemos ni 20. Manuel, los pacientes con márgenes positivos en cirugía conservadora, ¿qué se hacía con esos pacientes? ¿Iban a radioterapia? ¿Se hacía una cirugía para ampliar márgenes? ¿Cómo manejaron esos pacientes en medio de la pandemia? Los pacientes con márgenes positivos, nosotros nos llevan muchas discusiones en el comité porque, como todos ustedes saben, los pacientes con márgenes positivos, cuando los reintervienes, en el 95% de los casos son negativos. Entonces, probablemente no merece mucho la pena operarlos. Entonces, nosotros ya tenemos el criterio de que si el margen no es francamente positivo, ya no lo llevamos a operar. Durante la pandemia, por suerte, no se nos dio ninguno de estos casos. Una última pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje de radiodermitis o cambios cutáneos en los pacientes con hipofraccionamiento? Con hipofraccionamiento de 15 fracciones, que es con el que yo le puedo hablar, de radiodermitis importante, yo le diría que es un 2-3%, y de radiodermitis, la habitual, que dura unas 3 semanas, pues viene a ser de un 15% más o menos. Lo que sí que es importante son los tiempos, porque cuando irradiamos de una forma clásica, es decir, las 6 semanas, la radiodermitis más importante ocurría entre la 4ª y la 5ª semana. Cuando pasamos a irradiar con 3 semanas, la radiodermitis más importante ocurre en la 4ª semana. Y ahora, con la poca experiencia que tenemos, pero estamos viendo que cuando irradiamos con 1 semana, la radiodermitis más importante ocurre a las 2 semanas de finalizar el tratamiento. Es decir, no es que la radiodermitis sea más importante, sino que nos cambia de fecha. Voy a hacer esta última pregunta, que creo que es importante. Si retardamos la radioterapia o se suspende por 2 o 3 días, ¿eso podría influir en una recidiva? Sí que podría influir en una recidiva. Y entonces habría que mirar, los oncólogos radioterápicos trabajamos con unas tablas y unos modelos matemáticos que nos más o menos podemos corregir ese lapso de tiempo, esa interrupción. En una mama, si la interrupción es de 5 o 6 días, probablemente no hay que hacer nada. Pero si es más de 5 o 6 días, las últimas fracciones probablemente deberían ser de un poco más de dosis para compensar ese déficit. Y ya la última, porque la verdad que se está explotando el chat. Manuel, vale. Posición prona para tratamiento hipofraccionado en mamas péndulas. Nosotros lo hemos intentado y no nos hemos salido. No nos ha gustado la irradiación de mama péndula porque es una irradiación que teóricamente queda muy bien, pero después la verificación diaria es muy complicada. Es muy complicado que la señora vuelva a quedar colocada exactamente en el mismo lugar. Nosotros estas mamas preferimos más trabajar con plano inclinado o incluso trabajar con colchón de vacío, pero en supino.
Bueno, pues gracias, Manuel. Excelente conferencia. Te pedimos que te quedes unos minutos ahí para que puedas vía el chat contestar las inquietudes que tienen los colegas que están en esta plataforma. De acuerdo. Vamos a empezar con nuestra última participación con la doctora Lourdes Calvo. Vamos a leer su currículum. Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, MIR de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla, médico adjunto de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, múltiples publicaciones científicas centradas en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, participación como investigador principal y colaborador en diferentes ensayos clínicos en oncología médica, miembro de la Junta Directiva de GEICAN, que es el grupo español de investigación en cáncer de mama. La doctora Lourdes Calvo nos va a hablar sobre el tratamiento oncológico de las pacientes con cáncer de mama durante la pandemia del COVID-19 en el complejo hospitalario de La Coruña. En primer lugar, muchas gracias a Farmatec y a Eduardo por invitarme a estar aquí con vosotros y contaros la experiencia que hemos tenido en oncología médica durante la pandemia, pero a la vez sentir mucho que el motivo de esta reunión sea por la pandemia que tanto sufrimiento ha traído a pacientes, sanitarios y a la población en general. Voy a exponer brevemente un poco la experiencia de nuestro hospital, revisaré un poco también lo que recomiendan las guías, me he centrado más en las guías europeas y para terminar he hecho una revisión bibliográfica de las últimas novedades, en concreto de metaanálisis sobre muerte por COVID y cáncer y también de 2 registros de pacientes de cáncer un poco más amplios que los que contábamos hasta ahora. Ya ha contado Benigno antes que nosotros trabajamos en un hospital que es un complejo hospitalario universitario. Esto que para nosotros siempre ha sido un problema, hasta el 2005 oncología médica estaba la planta y el hospital de día estaba en el hospital grande. Y en el 2005 nos llevaron al materno infantil. Ya digo, siempre ha sido un inconveniente porque no te permite atender en el mismo día pacientes ingresados y pacientes externos en el hospital de día. Para lo del COVID ha sido una ventaja. Teníamos la planta de oncología médica donde estaba la hospitalización COVID y de hecho desde la siguiente semana de la situación de alarma, desde poco más de mediados de marzo hasta finales de abril, la planta de oncología fue planta COVID y había muy poquitos pacientes de oncología que estuvieran ingresados y estaban en plantas de medicina interna. El hospital de día está en el hospital materno-infantil, que estamos más o menos como a 1 kilómetro. Y luego también el otro hospital, que es donde está la unidad de mama y donde vamos a las sesiones, está como a 5 kilómetros más o menos. También ha sido libre de COVID y allí vamos los oncólogos el viernes al comité. A ver. Bueno, un momentito. Vale. ¿Cuándo empezamos a organizarnos? La verdad es que en nuestro hospital las cosas, aunque ya veíamos cómo estaban Madrid y Barcelona, han venido más despacio, menos casos y hemos empezado tarde. El 12 de marzo nos llegó normativa de dirección de empezar a usar mascarillas en la consulta y cuando se declaró la situación de pandemia decidimos hacer una reunión a primera hora el lunes, el 16 de marzo, para organizar el servicio fundamentalmente con 2 objetivos, sobre todo intentar mantener los tratamientos de la forma más óptima posible y también evitar contagios tanto para pacientes como para sanitarios. Para ello tomamos varias medidas. Vale. Lo que comentaba Manuel antes, que en su hospital no pudieron de hacer varios equipos, nosotros decidimos dividir tanto la asistencia en planta como en las consultas, más o menos con la mitad presencial y la mitad en casa, haciendo teletrabajo con el fin de que siempre hubiera siempre hubiera personal sanitario libre de contagios. Siguiendo las recomendaciones de todos, empezamos a hacer teletrabajo, a disminuir las citas presenciales. Tuvimos la suerte de contar con amplia colaboración del servicio de farmacia, que enseguida empezó a suministrar más ciclos de tratamientos orales, a mandarlos a domicilio. Y una cosa que nos funcionó muy bien fue
cambiar el trayecto. Cuando ves al paciente en la consulta, normalmente le das la hoja de tratamiento y tiene que ir al hospital de día, hablar con las enfermeras, para luego más tarde volver a poner el tratamiento. Ahí cambiamos el circuito, le dábamos nosotros la hoja a las enfermeras y las enfermeras, los pacientes desaparecían del hospital de día, los que eran de Coruña se iban a casa, otros al coche, con el fin de evitar la acumulación en sala de espera y en el recinto hospitalario. Y las enfermeras, cuando ya les llegaba el tratamiento preparado de farmacia, mandaban un SMS a los pacientes que venían directamente al hospital de día a poner el tratamiento. Bueno, estas fotos son de cómo nos organizamos. Tenemos suerte de que el hospital no fuera COVID y que además el hospital de día de oncología está como en una esquina del hospital, con lo cual tiene 2 entradas, una se canceló y dejamos esta entrada con un control aquí, con mascarillas, gel hidroalcohólico y un auxiliar controlando la entrada de pacientes, mirándoles la temperatura y evitando que entraran acompañados, excepto aquellos que requerían por dependencia o por alguna necesidad especial el ir acompañados, cuando hubiera una información más sensible que decidía el oncólogo el permitir acompañamiento. También en la sala de espera lo que hicimos fue separar los pacientes poniendo pegatinas en las sillas, indicando que dejaran 2 sillas entre cada paciente. La verdad que esta sala de espera, que siempre ha estado abarrotada con todos estos filtros, ahora está mucho mejor porque es muy raro que se acumulen pacientes y como mucho habrá 10 o 15 cuando más hay. Pusimos también un punto de lavado a la entrada, pasado el filtro, y también en el hospital de día se distanciaron los sillones para guardar distancia de seguridad entre los pacientes. Seguimos las recomendaciones generales de todas las guías. Aquí he traído un poco el resumen de la Sociedad Española de Oncología Médica y además centrada en cáncer de mama, que la hicieron los del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. En el fondo, todas son las mismas recomendaciones. Tratar de reducir al máximo el número de visitas hospitalarias y mantener a los pacientes en su casa aislados para disminuir el riesgo de contagio. Tratar de evitar esquemas semanales para que tengan que venir menos. Con las quimioterapias intentar poner orales, sobre todo en enfermedad avanzada. Nosotros ya hacíamos de rutina que los pacientes se pinchen el día antes en su ambulatorio para que no tengan que estar tanto tiempo en el hospital de día, pero lo potenciamos más en este momento. También tratábamos de contactar a los pacientes el día antes para asegurarnos de que venían sin síntomas. Siempre discutimos con los pacientes balance riesgo-beneficio, pero bueno, lo acentuamos mucho más y sobre todo en situaciones más delicadas, con pacientes de más edad, con comorbilidades, siempre teniendo en cuenta las preferencias de las pacientes antes de iniciar un tratamiento. Incluso también nos planteamos retirar algún tratamiento en líneas avanzadas y en pacientes con la situación muy justa por sus comorbilidades o por su edad. También nos pidieron desde los servicios de rayos y del servicio de cardiología pues el filtrar las pruebas y decidir qué tags hacíamos para evaluar la respuesta, cuáles podían esperar, y igual con las ecocardiografías, y también centrarnos en la educación a pacientes y familiares siguiendo las normas que nos han recomendado a todos. Hay múltiples guías y múltiples trabajos. Esto está bien de cómo priorizar la atención de los pacientes. Y nosotros, digamos que tratando pacientes con cáncer de mama, estamos aquí. Tenemos pacientes que hay que darles alta prioridad y otras situaciones en las que podemos posponer los tratamientos. Como os decía, os voy a poner un poquito de las guías europeas de la Sociedad Europea de Oncología Médica, y clasifican a las pacientes en alta prioridad, que son aquellas que tienen que empezar el tratamiento ya para no comprometer supervivencia o calidad de vida. Pacientes con mediana prioridad pueden esperar un poquito, pero si esperáramos más de 6 semanas sería en prejuicio de la salud de estas pacientes. Y baja prioridad, que puede ser, pacientes ya en líneas más avanzadas y que no comprometamos el atrasar o no poner un tratamiento. Estas recomendaciones son más importantes, sobre todo en cáncer de mama precoz, y hay situaciones de alta prioridad donde nosotros
yo creo que no hemos retrasado ningún tratamiento de cáncer de mama precoz. Y sobre todo, bueno, lo que se recomienda es alta prioridad pues en pacientes con cánceres más agresivos, como triples negativos y ER2, empezar el tratamiento cuanto antes. También en algunos luminales B, tanto la neoadjuvancia como la adjuvancia, empezarla pronto. Y algunos tratamientos, las pacientes que no han respondido bien, como la capecitabina o el TDM1, también intentar darlo dentro del tiempo lo más ajustado posible. Dentro de situaciones de mediana prioridad podríamos considerar algunos cánceres de grado 1, estadio 1, de menos agresivos y que pueden tratarse con hormonoterapia. Y de baja prioridad, pues lo que os decía antes, atrasar pruebas de seguimiento, tanto pruebas de imagen como de ecocardiogramas. Ha sido muy importante y siempre el funcionamiento de los comités de tumores, el pasar todos los casos por el equipo multidisciplinar. El comité de mama no ha dejado de funcionar en todo el periodo de pandemia. La última reunión presencial de todo el equipo la tuvimos el 13 de marzo, justo antes de la situación del estado de alarma. Se ha seguido haciendo los viernes y los oncólogos hemos estado contactados de forma virtual hasta el último viernes de mayo, que ya hemos reiniciado la situación presencial, todos haciendo distancia de seguridad. En el fondo de adjuvancia y de neoadjuvancia no hemos hecho cambios de esquemas, hemos intentado seguir utilizando las quimioterapias más efectivas de las que disponemos y sí que hemos tratado de no iniciar esquemas semanales durante la pandemia. Generalmente en mi hospital estamos mucho más cómodos utilizando paclitaxel semanal que docetaxel cada 3 semanas. Y lo único que hicimos, que siempre lo damos de entrada, es cambiar la secuencia, empezar antes con las antraciclinas y utilizar, eso sí, factores de crecimiento en todas las pacientes que tenían riesgo moderado de neutropenia o alto. Y en pacientes mayores de 70 años sí que hemos tenido más conversaciones y sobre todo que yo me dé cuenta, hay una paciente mayor de 80 años a la que no le iniciamos una adjuvancia en un cáncer de mama triple negativo, sino generalmente no hemos cambiado mucho la atención. También nos ha beneficiado no tener la situación COVID, ni tener muchos pacientes contagiados. En neoadjuvancia hemos hecho lo mismo que en la adjuvancia, dar prioridad a todos los tratamientos y, como ya ha comentado antes Benigno, hacer un poco más de hormonoterapia neoadjuvante en algunas pacientes con cánceres luminales, fundamentalmente luminales A y de bajo grado. Sí que hemos pospuesto seguimientos, pero sobre todo porque no tenían hechas las pruebas de imagen, y también hemos hecho bastante teletrabajo, sobre todo en las consultas de seguimiento y también en las adjuvancias, y tenían la analítica bien, habían llevado bien el tratamiento. También hemos hecho, ha habido en la época dura, igual el 80% lo hacíamos con teletrabajo, contactando con las pacientes y dándoles la opción de que las que querían consulta presencial podían venir. En cuanto a la enfermedad metastásica, las guías también nos dicen, un poco clasifican los pacientes en las 3 categorías de prioridad. Considerando la alta prioridad, pues el empezar la quimioterapia de primera línea en tumores más agresivos, en tumores en los que haya mejoría de calidad de vida y mejoría de supervivencia, como pueden ser las pacientes ER2 con el doble bloqueo, en situaciones de crisis visceral o enfermedad agresiva que requieran empezar un tratamiento cuanto antes. Mediana prioridad serían las segundas líneas y de baja prioridad, pues por ejemplo, el empleo del zoledronato, del denosumab, que esos ya muchas veces lo hacíamos en pauta trimestral y ahora lo hemos ido haciendo en pauta trimestral y distanciando en el tiempo. Y como os decía, también las pruebas de imagen se han considerado de baja prioridad. ¿Cómo hemos hecho en la práctica nuestra? Bueno, sobre todo en enfermedad metastásica hemos intentado priorizar la consulta telefónica y decir que además las pacientes estaban muy agradecidas cuando las llamabas porque tenían miedo de venir al hospital. Nos hemos inclinado, sobre todo si teníamos que empezar una quimioterapia y era posible buscar una quimioterapia oral. Empezábamos con quimioterapia oral. Ya os he dicho antes que dábamos medicación para varios ciclos, explicándoles a la paciente que se hiciera la analítica en el ambulatorio y que las contactaríamos telefónicamente antes de empezar el otro tratamiento. Normalmente en las pacientes luminales en primera línea solemos dar hormonoterapia más inhibidor de ciclinas y dado que estos fármacos causan
neutropenias, pues en determinados casos hemos tardado un poco más en introducir el inhibidor de ciclinas, incluso en pacientes más frágiles, en algún caso se ha suspendido. Los bifosfonatos y denosumab los hemos ido atrasando y bueno, ya os decía que hemos seguido valorando a los pacientes en comités multidisciplinares y personalizando los tratamientos en la medida de lo posible. Quería comentar solo cómo hemos hecho con las pruebas a quién indicar que esas pruebas para ver si son COVID positivo. Primero contamos con que en el momento más agudo no disponíamos de la prueba y además tiene bastantes falsos negativos. Sí que hemos recomendado el test en todas las pacientes que tenían síntomas compatibles, sugestivos de infección, y de hecho les decíamos que no acudieran al hospital de día y que fueran a hacerse la prueba y otro circuito. Y en las pacientes sin síntomas de COVID, pero que habían tenido un contacto estrecho con pacientes contagiados, también se ha recomendado hacer la prueba. Las guías aconsejan que si está disponible realizar la PCR antes de empezar los tratamientos, pero nosotros, ya digo, en la fase álgida no disponíamos de la prueba y ahora tampoco la estamos haciendo. Sí que la hacemos cuando vas a ingresar a una paciente o cuando bien para tratamiento paliativo, bien porque le vais a hacer una prueba como una biopsia, así que antes de ingresar en el hospital COVID le hacemos la prueba. Otra de las cuestiones que no tiene una contestación clara es cuándo volver a reiniciar el tratamiento cuando una paciente ha sido diagnosticada de COVID. Bueno, en caso de positividad de la prueba, lo que se aconseja es esperar a que pasen los síntomas y volver a repetir la prueba, la PCR, incluso que tenga 2 pruebas negativas por lo menos con un periodo de 24 horas de distanciamiento. Y esto sería lo ideal antes de empezar los tratamientos, tanto con quimioterapia como con medicamentos que dan neutropenias. Si no se dispone de la prueba, también comentan en algunas guías que una acción razonable puede ser pues, esperar que por lo menos estén 2 semanas asintomáticas y en ese momento valorar riesgo-beneficios y reintroducir o no el tratamiento. Como os decía, voy a comentar un poquito de la bibliografía reciente. A finales de mayo se han publicado estos 2 metaanálisis de la relación entre la mortalidad por cáncer, mortalidad por COVID en pacientes con cáncer, un estudio de los americanos que incluyen 26 estudios, casi 200.000 pacientes, de las cuales casi 24.000 pacientes tenían cáncer. Sí que se vio que había mayor mortalidad en los pacientes con cáncer y esto era así sobre todo en las neoplasias hematológicas y en el cáncer de pulmón. En cáncer de mama no le salió significativo. Sí que os tranquiliza que en este trabajo no se vio asociación entre el tipo de tratamiento para el cáncer, que las pacientes que estaban recibiendo quimioterapia en las últimas 4 semanas o radioterapia tuvieran mayor mortalidad que las pacientes que no estaban recibiendo tratamiento. Y bueno, sí que el metaanálisis tiene sus limitaciones. La mayoría de los trabajos son de hospitales, son unicéntricos, con heterogeneidad de los estudios y las mayores diferencias en cuanto a mortalidad vienen de los estudios de los hospitales chinos. Y además también, tienen mayor mortalidad, pero también tenemos que tener en cuenta que en general los pacientes oncológicos son de mayor edad y con más comorbilidades que la población general. El otro metaanálisis de los griegos incluye 32 estudios, casi 50.000 pacientes, de los cuales casi 1.800 tenían cáncer. Sí que se observó mayor mortalidad en los pacientes que tenían COVID y cáncer, mayor ingreso en la UCI. Y bueno, este trabajo también saca la conclusión de que intentaron evaluar el subgrupo de pacientes mayores de 65 años, que en la población general tienen mayor mortalidad, y en cáncer no pudieron demostrar, pero bueno, es una de las limitaciones del metaanálisis, pues no saben si tienen publicaciones duplicadas y no les permitía hacer análisis por subgrupos, aunque dicen que contactaron con los autores de los artículos para poder establecer el subgrupo de mayores de 65 años y ver si había diferencia o no de mortalidad en este subgrupo.
Recientemente también hemos tenido disponibles 2 registros internacionales de COVID-19 y cáncer. Este primero se presentó en el Congreso Americano de Oncología a finales de mayo y a la vez se publicó en el Lancet, ¿vale? Lo que intentan es analizar si los pacientes con cáncer y COVID tienen mayor proporción de muerte y complicaciones y si esto se asocia con los tratamientos. Bueno, vieron que los factores que se asociaban con mayor riesgo de mortalidad en los pacientes por cáncer eran, por un lado, los mismos que en la población general, es decir, mayor edad, sexo masculino, fumadores, y la presencia de otras comorbilidades como hipertensión arterial, factores cardiovasculares, diabetes. Y en cuanto a factores relacionados con cáncer, los que más se relacionaban era tener peor capacidad funcional, un ECOG mayor de 2, y que el cáncer estuviera, que fuera cáncer metastásico y en progresión. Esto doblaba multiplicaba por 5 la mortalidad cuando comparábamos con pacientes que estaban en seguimiento y sin evidencia de enfermedad, aunque hubieran pasado el cáncer antes. Este trabajo también nos tranquiliza en cuanto no hubo diferencias en el tipo de tratamiento oncológico que habían recibido los pacientes durante las últimas 4 semanas. Todos los trabajos iniciales nos estaban previniendo de que no empezáramos tratamiento oncológico en los pacientes porque se podía asociar con mayor mortalidad del COVID en los pacientes con cáncer, y parece que tanto este registro poblacional como el metaanálisis de antes de los americanos no encuentran relación. Otro registro poblacional muy interesante es de los ingleses, ¿vale? 55 centros de tratamiento de cáncer, y tanto el otro registro como este sí es importante que incluyan a pacientes que tienen la prueba PCR positiva para COVID. Otros pacientes, aunque tuvieran síntomas compatibles, si no está confirmada la prueba, los han sacado del registro. En este analizan la interacción entre el tratamiento reciente del cáncer y la mortalidad por COVID en 800 pacientes con diagnóstico de cáncer. Como en el trabajo anterior, la mortalidad se relacionó con pacientes de mayor edad, sexo masculino y presencia de comorbilidades, pero no se identificó que estuviera asociado a mayor riesgo el haber recibido quimioterapia o otros tratamientos oncológicos. Bueno, como conclusiones, parece que todos los trabajos apoyan que hay mayor mortalidad por COVID en pacientes con cáncer, pero también necesitamos más datos reales de los registros prospectivos y de varios centros. Afortunadamente se está llevando a cabo la recogida de datos que nos permitirán saber en realidad cómo afectan los tratamientos del cáncer a los pacientes que enfermen de COVID. Ya hemos visto la experiencia de Barcelona y la de Coruña, que han sido muy distintas, y también en varios grupos europeos y en otras ciudades lo que han intentado es tratar a los pacientes en hospitales que estuvieran libres de COVID. Ya era importante antes valorar el riesgo-beneficio de las pacientes antes de iniciar un tratamiento, y esto nos ha hecho hacer más hincapié en esto y sobre todo en poblaciones sensibles. Es fundamental priorizar los tratamientos con intención curativa porque ahora estamos viendo muertes por COVID, pero si atrasamos los tratamientos también puede ser que más tarde veamos un repunte de muertes por cáncer porque los pacientes no han podido recibir el tratamiento cuando estaba indicado. Sigue siendo fundamental evitar contagios, evitar visitas hospitalarias, y yo creo que ha habido algunas cosas que han venido para quedarse, como puede ser la telemedicina en determinados pacientes, como seguimientos, como tratamientos orales, etcétera. Bueno, ya para terminar, esta foto es de una playa como a 90 kilómetros de Coruña, que yo creo que en Galicia un poco nos defiende el clima. Esto es de la semana pasada, como el tiempo estaba malo, la playa estaba casi vacía. La verdad es que un fin de semana anterior estaba abarrotada como en julio o agosto, y decir que a la entrada de la playa, tanto como por la ciudad, han puesto carteles de que la gente respete las medidas de seguridad. Muchas gracias. Excelente conferencia, Lourdes, brillante. Creo que ha sido un paseo sobre actualización del manejo de esta enfermedad en los 2 renglones, loco, regional y sistémico. Vamos a entrar ahora en las preguntas.
Hay una pregunta que creo que la puede contestar cualquiera de los ponentes. No oigo, no sé por qué. No oigo la pregunta. Ahí me escucha. Ahora sí. Sí. Una pregunta que hizo el doctor Sergio Rodríguez Cueva, a quien saludamos desde México, que si al personal sanitario se le hizo prueba de PCR. Sí, al personal sanitario se le ha ido haciendo, pero bueno, a nosotros, en concreto a los oncólogos, nos las hicieron el 13 de mayo. Se han ido haciendo, pero tarde. Es verdad que se empezó por servicios más prioritarios, como la UCI o el personal de urgencias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan de usar quimioterapia oral versus intravenosa en primera línea en cáncer de mama metastásico? Hombre, yo creo que siempre hay que individualizar, pero dependiendo de las circunstancias y del tipo de enfermedad que presente la paciente, pues puede ser una opción en algunas pacientes. No se lo haría, por ejemplo, a una paciente que fuera HER2 positiva, que le daría doble bloqueo y alguna quimioterapia, bueno, algún tasano probablemente. ¿Consideran terapia endocrina neoadyuvante en pacientes premenopáusicas o quimioterapia en tumores luminales? Normalmente la hormonoterapia neoadyuvante la hacemos en pacientes posmenopáusicas, que es en las que hay más experiencia. En pacientes premenopáusicas, si es un tumor luminal A, preferimos que lo operen de entrada y luego decidir ya el tratamiento adyuvante. Hormonoterapia neoadyuvante posmenopáusicas sí que hacemos. Y en luminales A no damos quimioterapia neoadyuvante nunca. Y en luminales B, pues solo en aquellas que los tumores, aunque sea luminal B, sean muy agresivos, más cercanos, bueno, con alto índice de proliferación y un grado elevado. Si tenemos dudas de que fueran a ser de las que vas a hacer un panel genético como el Oncotype y puede ser que no les toque recibir quimioterapia, estas en principio no le damos quimioterapia neoadyuvante. En un paciente con cáncer de mama embarazada, segundo trimestre, loco regional avanzado con inmunohistoquímica de un triple negativo, ¿considera debe iniciarse tratamiento con quimioterapia neoadyuvante si no se cuenta con un PCR, por si está libre pero sí está libre de síntomas? O sea, no tenemos PCR, pero no tiene síntomas. Ajá. Hombre, la verdad es que si pudiera operarse, si es localmente avanzado y hay que hacer quimioterapia neoadyuvante, pues lo haríamos balanceando mucho riesgo-beneficio. Ya digo, no es igual nuestra zona que otra que sea más riesgo de COVID. ¿Alguna preferencia para iniciar ICD-K4/6 entre Ribo, Palbo, Abemaciclib por el manejo de toxicidades durante la pandemia? En general no. Bueno, quizás un poquito de que la Abemaciclib da menos neutropenia que los otros. Pero bueno, generalmente nosotros utilizamos el Abemaciclib en las pacientes que se han hecho resistentes a hormonoterapia. Y la verdad es que, bueno, no sé, en alguna paciente de más edad no hemos puesto inhibidor de ciclinas y en alguna en líneas posteriores lo hemos retirado. ¿Cuál es su opinión si una paciente HER2 positivo que completa la neoadyuvancia con doble bloqueo, pero la cirugía se espera que ocurra luego del mes de finalizada? Perdón, no entendí el final de la pregunta. ¿Lo oyes? Sí, ahora sí. Pues mira, el cacharro es un conjunto de internet. ¿Cuál es su opinión si una paciente HER2 que completa la neoadyuvancia con doble bloqueo, pero la cirugía se espera que ocurra luego de un mes de finalizada? Es decir, terminó la neoadyuvancia, vale. esperar un mes. Hombre, nosotros intentaríamos ponerle otro tratamiento sin quimioterapia, ponerle un tratamiento de anticuerpos para que no se quedara sin nada. Que eso no va a comprometer luego la cirugía ni nada. ¿Qué opina del uso del ICD-K4/6 en CA de mama metastásico hormonosensible? Bueno, nosotros en primera línea, no en todas las pacientes, lo estamos utilizando. Si, por ejemplo, tenemos una paciente mayor y que hace años que terminó la adyuvancia
que se considera hormonosensible, a veces empezamos con hormonoterapia sola. Si es una paciente joven o con más enfermedad o con enfermedad visceral, sí que empezamos siempre con hormonoterapia más inhibidor de ciclinas. Normalmente lo personalizamos. Bueno, creo que ha sido una actividad muy fructífera. Le damos las gracias a todos los participantes, a los ponentes, y vamos ahora a pasar con Hircania, encargada y coordinadora de la línea oncológica de Pharmatech. Gracias, doctor, por su introducción. Quiero agradecerles a todos por este tiempo que nos han dedicado esta tarde. Agradecer de manera especial a nuestros 3 expositores, doctora Sea, doctora Algara y doctora Calvo, por su excelente ponencia, y a nuestro moderador, el doctor Pérez Martínez, por su impecable moderación. De parte de Pharmatech, muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.